Bendiciones, bienvenidos a la clase número 5 de la materia de personajes bíblicos. Creo que esta materia es muy interesante, ¿verdad? Porque cada clase nos deja ver cómo los seres humanos que estuvieron acá en esta tierra hace miles de años eran personas igual que nosotros, con debilidades, con dificultades, con situaciones que en realidad nosotros podemos estar viviendo también. Entonces ahorita vamos a ir recordando varios personajes, ¿verdad? Entre ellos de los que vamos a estar viendo es Abraham. En su separata dice el peregrino espiritual y también significa padre de una multitud de naciones. Yo creo que conocemos muchísimo de Abraham y vamos a tratar de hacer un resumen acerca de él. Dice que el estudio de Abraham es importante porque fue elegido por Dios para convertirse en el padre de un nuevo pueblo espiritual. Fueron plantadas semillas en su corazón que brotarían en algún momento y que esto darían resultados maravillosos para todos nosotros los creyentes del futuro, ¿verdad? De aquella época. La familia de Abraham la vemos en Génesis 11 del 27 al 29. Ahí tienen ustedes un esquema de más o menos quién era el papá de Abraham, como se conocía, ¿verdad? Y tenemos unos datos generales, donde dice que nació en Ur de los Caldeos, pasó la mayor parte de su vida en Canaán, era un próspero ganadero, tenía que su familia, sus hermanos eran Nacor y Harán, su papá Taré, su esposa, sabemos que es Sara, ¿verdad? Antes Sarai, y su sobrino Lot, que son de los que se mencionan acá. A sus contemporáneos tenemos a Abimelech y Melquisedec. Abraham nació cinco generaciones después de Babel. A la edad de 75 años murió su padre. Abraham se trasladó sucesivamente a Palestina, que es decir, Canaán, cerca de Betel, a Manré. Y en cada uno de esos lugares dice que él erigió un altar y una tienda santuario. La longevidad, ¿verdad?, de esa época estaba disminuyendo. Tenemos de los 950 años de Noé a los 175 que vivió Abraham y solo habían pasado 10 generaciones desde que habían estado viviendo más de 900 años las personas. A esta reducción, ¿verdad?, también se alude simbólicamente en Génesis 6.3, donde se mencionan 120 años. Y el Salmo 96.10 dice que disminuye notablemente la expectativa de vida, ¿verdad?, de una persona a una cifra simbólica de 70 años, porque así dice el Salmo, perdón, dice 70, 80, ¿verdad?, los mejores años. También es importante que veamos que él fue el fundador de la nación judía, Abraham. Descendientes de él con 3 mujeres diferentes, primero con Agar, que tuvo a Ismael, luego con Sara y tuvo a Isaac, ¿verdad? Que él es el hijo de la promesa, él es el que le había prometido Dios a Abraham. Luego, algo que sí, de verdad, a mí se me había pasado por alto era la cantidad de hijos que tenía Abraham. Y estaba viendo que con Setura tuvo 6 hijos. Y dice que tuvo hijos que se llamaban Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suba. Dice que no se conoce datos de ellos, solamente de que algunas fuentes hablan de que viajaron a Oriente y otras dicen de que pudieron haber llegado hasta África. Eso es todo lo que se sabe de esos 6 hijos de él, ¿verdad? No es lo mismo como Ismael e Isaac, ¿verdad? Que pues tienen mayor conocimiento de ellos, tenemos mayor conocimiento de ellos acerca de algunas situaciones. Vemos que él tuvo un llamado espiritual cuando él estaba viviendo con su papá. Recibió un mensaje del Señor que lo llamaba a separarse de sus viejas compañías e ir a otro país. Se le prometió gracia divina, gran posteridad y que se convertiría en una bendición para todas las familias de la tierra. Yo creo que cuando Dios le dice eso a Abraham, de verdad que era una bendición muy grande, porque estaba hablando de, como su nombre lo dice, que después se lo cambió a Abraham, de multitud de naciones. Entonces Abraham dice que obedeció el llamado,
se convirtió, dice, en el líder de esa innumerable compañía de creyentes que han visto una ciudad, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La mayoría de los sucesos del curso de su vida tienen relación con sus viajes. Estuvo de Ur a Harán, donde ahí murió su papá, de Harán a Siquem, ahí tuvo una aparición divina y edificó un altar. De Siquem a Betel, edifica también un altar. De Betel a Egipto, ahí pasa un acontecimiento donde niega que Sara sea su esposa. Regresa a Betel, de Betel a Hebrón, de Hebrón a Damasco, de Hebrón, ahí él da diezmos al sumo sacerdote Melquisedec, de Hebrón a Gerar, de Gerar a Beerseba, de Beerseba al monte Moriah, donde ahí construye un altar e Isaac es preparado para ser sacrificado. Luego regresa a Beerseba y de Beerseba a Hebrón, donde ahí está su muerte y sepultura. De verdad que la vida de Abraham fue así. Él no estuvo, ¿verdad?, en un solo lugar, siempre donde Dios lo mandaba, allá iba él. Fue una persona muy obediente, de verdad que yo recuerdo una clase de cuando yo estaba pequeña de escuela bíblica, donde decía que Abraham era el mejor amigo de Dios. Y yo diría que sí, quizás, ¿verdad? En ese momento yo pensaba que sí, y qué bonito que Abraham fuera el mejor amigo de Dios, porque decía yo, le puede pedir lo que sea. Ese era mi pensamiento. Y era pues al revés, ¿verdad? En realidad Dios estuvo, o sea, no es que Dios le iba a pedir cosas a Abraham, así lo veía yo. Entonces, sino que Abraham sabía que Dios le iba a dar cosas a él, porque Dios lo había elegido a él. Dios lo vio a él y decidió que Abraham fuera la persona que iba a ser el padre de muchas naciones, ¿verdad? Luego tenemos aquí algunos sucesos y experiencias sobresalientes de su vida. El llamado divino en Génesis 12:1. Y yo creo que creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, ya hemos escuchado y leído, ¿verdad?, lo que es Génesis 12:1, donde ahí hace Dios un pacto de verdad súper importante para la vida de Abraham, y que creo que eso fue lo que lo movió a ser obediente, de verdad, a ser obediente a Dios, a saber que su confianza, ¿verdad?, estaba puesta en Dios y que era una confianza plena. En el 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y en el 2 dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. El 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Una bendición sumamente importante, ¿verdad? Y este es un pacto, ¿verdad?, que Dios estaba haciendo con Abraham. Luego dice que hubo una tardanza divina en el cumplimiento de la promesa del hijo que Dios le había prometido. Dice que pasaron más de 20 años antes de que Isaac naciera. Y quiero detenerme un poquito en esto, porque yo creo que a veces cuando nosotros oramos y cuando Dios nos ha dado alguna promesa, algunos de nosotros podamos decir, bueno, Dios no me contesta, o le oro y Dios no me contesta, o le pido y no veo nada. Yo creo que Dios tiene tiempos especiales para nuestras vidas, tiempos en los cuales sabe el momento exacto, ¿verdad?, en el que nosotros vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Y esperar en Dios creo que se convierte en la parte más difícil de nuestras vidas, porque nosotros estamos acostumbrados a que las cosas se hagan rápido, porque estamos acostumbrados a que las cosas pasen de la mejor manera, y en algunas ocasiones nos preparamos para eso, pero hay peticiones y oraciones, ¿verdad?, que ha pasado mucho tiempo y Dios no nos ha contestado. Pero no quiere decir de que Dios no vaya a contestar. Simple y sencillamente que el tiempo perfecto de Dios no ha llegado, y va a llegar. Y va a llegar. Dios sabe lo mejor para nosotros, y lo que podemos hacer es pedirle revelación a Dios, ¿verdad?, acerca de que si lo que estamos pidiendo es algo que lo va a glorificar, si lo que estamos pidiendo
es algo que de verdad va a ser en beneficio nuestro, y de esa manera nosotros vamos a poder dar un testimonio, ¿verdad?, de lo bueno que Dios con nosotros. Entonces, entre que naciera Abraham y la promesa pasaron 20 años, pero pasó, se cumplió, ¿verdad? No estoy diciendo que la misma cantidad de años vamos a esperar nosotros, pero yo creo que a veces nosotros oramos un día lunes y queremos que al viernes ya esté todo tal como nosotros se lo estamos pidiendo a Dios, y no nos tenemos que cansar de orar, en serio, de verdad, que es lo más importante. Orar, pedirle, depender de Dios es lo mejor que nosotros podamos hacer en medio de cualquier circunstancia. Abraham lo sabía y tomó decisiones arrebatadas en ese tiempo, ¿verdad? Y hubo consecuencias, hubo varias cosas, ¿verdad? Pero al final se cumplió lo que Dios le había prometido. Su gran error fue querer ayudar, ¿verdad?, a Dios en la promesa, ¿verdad?, que le había dado de tener un hijo. Entonces Sara le dio, ¿verdad?, su esclava, la que ella tenía, ¿verdad?, se la dio para que pudiera tener un hijo con él. Y creo que eso fue ayudarle a Dios, y definitivamente que no terminó del todo bien todo, pero Dios siempre usa nuestros errores, nuestras equivocaciones para darnos una lección, ¿verdad?, y aprender. Y también al final son una bendición, pero igual hay que pagar las consecuencias. Luego dice que hubo una gran intercesión por las ciudades y de la llanura. Eso lo vemos en Génesis 18, que es parte de las cosas sobresalientes que hizo Abraham, donde está del versículo 23 al versículo 32, donde dice Génesis 18, 23 dice: y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? No sé si ustedes se recuerdan, en ese momento Abraham estaba intercediendo, no quería que destruyera una ciudad, y él trataba, ¿verdad?, de hablar con Dios y decirle, dale una oportunidad, yo sé que ahí hay gente justa, ¿verdad? Y luego ahí sucesivamente él siguió intercediendo, que es algo de las cosas que nosotros también podemos aprender a hacer. Mientras Dios contesta nuestras peticiones, nosotros podemos interceder con otros, y Dios de verdad que se va a encargar de las nuestras, ¿verdad? Interceder es parte de las cosas importantes que nosotros podemos hacer en esta vida. El cumplimiento de sus esperanzas fueron en Génesis 21, 5, con el nacimiento de Isaac. De verdad que Isaac, nosotros lo podemos ver, bueno, leímos el capítulo 18, donde está hablando un poco acerca de la promesa, y 3 capítulos más adelante, en el 21, dice el nacimiento de Isaac. En el 21:5, donde dice, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac, cuando nació Isaac su hijo. Entonces es importante que nos demos cuenta que parte de las promesas de Dios, ¿verdad?, que están en su palabra, tienen un cumplimiento certero. O sea, Dios habló que se iba a nacer un hijo y nació en el tiempo perfecto de Dios. Así que luego de eso, inmediatamente Dios le pone una prueba a Abraham, y usted le conoce, eso la vemos en Génesis 22, en el siguiente capítulo, donde le pide, ¿verdad?, que sacrifique a su hijo. De verdad que para mí, la primera vez, yo estaba muy pequeña cuando escuché esa historia, y yo pensaba que Dios era malo. Decía, porque Él le va a matar al hijo. Y después de eso, ¿verdad?, cuando yo escuché que Dios, ¿verdad?, le habló y le dijo que no lo hiciera, yo dije, pues no, Dios es bueno. O sea, esa fue como mi primera impresión. Y yo creo que a veces, como niños, ¿verdad?, nosotros veíamos las cosas así, pero ahora como adultos a veces también las vemos así. Nos pasa algo malo, chica, hasta esa expresión decimos, Dios no me quiere, sino que no quiere, ¿verdad?, que yo sea feliz, no quiere que yo pase por esto. Pero
Dios también prueba nuestros corazones. Él quiere saber qué es lo que nosotros tenemos guardado acá en nuestro interior, en quién está nuestra confianza, en quién tenemos puesta nuestra fe. Entonces Abraham pues lo hizo, creyó ciegamente en Dios, y Dios de la misma manera le proveyó, ¿verdad?, un animalito para poder ser sacrificado en lugar de su hijo. Su fe y su obediencia extraordinarias, definitivamente que sí, al 100% de acuerdo con que esas acciones, ¿verdad?, sus acciones demostraban eso, una fe y una obediencia. Y parte de las características de Abraham es eso: generosidad, obediencia, valor y maravilloso en la fe. Dice que en obediencia dejó su hogar, sus amigos. En generosidad permitió a Lot escoger la tierra. Ustedes se recuerdan de ese momento, ¿verdad?, donde le dice: escoge tú de qué lado tú quieres estar. No hay problema, yo me quedo en el lado que tú no quieras. Luego valor, porque dice que derrotó a reyes, ladrones, en Génesis 14:14. Y maravilloso en fe, porque sabemos que fue obediente a Dios con lo de su hijo. Luego tenemos algunos viajes de Abraham. Dice de que en el viaje de 2400 kilómetros de Abraham estaba alimentado por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso lo vemos en Hebreos 11, del 8 al 10. Y vemos a Abraham haciendo unos pactos, bueno, a Dios haciendo pactos con Abraham. Dice: de acuerdo con el estilo de los primitivos pactos tratados, el gran rey, Dios concertó un pacto con Abraham en Génesis 15. Lo hizo con la tierra. Por medio del pacto, Dios prometió a Abraham y a sus sucesores la tierra a partir del río Éufrates hacia el sur-oeste para siempre. La fe de Abraham se mostró tanto en su disposición para hacer suya esa cesión divina de tierras desde Berseba, mediante actos simbólicos o por el hecho de tenerlas como jefe de sus habitantes multirraciales, luego de derrotar a lo que anteriormente las habían poseído. Pero no estableció capital y tuvo que comprar un lugar para sepultar a su mujer. Luego tenemos la familia. El mismo pacto divino, dice, le prometía y confirmaba una familia y naciones como sucesores, ¿verdad? Eso era para Abraham. Como no tenía hijos, primero nombró un heredero a su mayordomo Eliezer. ¿Se recuerdan de eso? Porque eso le decía... Bueno, eso le dijo Abraham, ¿verdad?, a Dios, cuando le dijo que iba a tener, que no tenía hijos y que su descendencia iba a tener que ser dada a su siervo, ¿verdad?, a su mayordomo. Eso lo vemos en Génesis 15:2, donde dice de que, ahorita les leo, que tengo la Biblia y no puedo pasar a eso. Veamos, dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así quedando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Ahí lo mencionaba a él, ¿verdad? Trató a sus sobrinos como heredero y le dio una parte preferencial en la tierra prometida, hasta que Lot decidió irse a Sodoma y a Gomorra. A la edad de 86 años tuvo un hijo, Ismael, de una concubina egipcia, Agar, ¿verdad?, que le dio su esposa, ¿verdad?, lo habíamos mencionado. Dice que ellos ambos fueron expulsados posteriormente. Más tarde, a la edad de 99 años, se repitió la promesa de la familia, nación y ley, y Dios le cambió el nombre y le dio la señal del pacto, la circuncisión de los varones. Eso lo leemos en Génesis 17. Nuevamente se confirmó la promesa por medio de otra teofanía en Manré. A pesar del descreimiento de Sara, un año más tarde nació Isaac. Yo creo que las historias quizás más impactantes de la vida de Abraham es cuando él viene y demuestra su confianza en Dios en sacrificar a su hijo. Y yo creo que todos podemos hacer eso,
¿verdad? Confiar en Dios. Confiar en Dios a pesar de las circunstancias y de todo lo que nosotros podamos estar viviendo. Yo creo que son parte de las experiencias que nos enseña Abraham. Su fe, su obediencia y tratar, ¿verdad?, de que esas características que tenía Abraham como obediencia, generosidad, valor y fe sean parte de las nuestras. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.